Hola, buenas noches, un gusto, un placer saludarlos como siempre, como todas las noches. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca, una noche atípica por cuenta del 7 de agosto en Colombia es festivo y se completa el primer año de gobierno y el primer cuarto y vale la pena de hacer cuentas y analizar cómo le ha ido al primer presidente de izquierda de la historia nacional. En el principio fueron mieles, buena popularidad, abrazos, ilusión de cambio y muchos aliados. Así fue el 7 de agosto de 2022, hace un año exactamente, para el presidente Gustavo Petro. La protección de Dios. Juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes. Las banderas de sus promesas de cambio fueron bien recibidas en el Congreso Nacional y de la mano del muy poderoso excongresista Roy Barreras conquistó el Legislativo. Allí logró impulsar una enorme victoria, la aprobación de la reforma tributaria, una que recaudó mucho más de la fallida reforma de Alberto Carrasquilla. Su mandato siguió y poco a poco su coalición se empezó a desbaratar. Por un lado, los escándalos de su entorno familiar y personal que no le ayudaron y siguen sin ayudarle, sin hacerle los momentos fáciles al presidente Gustavo Petro y en general a su gobierno. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente. Además de la poca capacidad de negociación de sus ministros para tramitar las reformas que se terminaron cayendo, al igual que la gran mayoría de sus ministros, su primer año no solo ha estado marcado por sus reformas, algunas caídas, algunas en trámite en este nuevo periodo legislativo, también el presidente se la ha jugado por la paz total. Su mandato ha estado precedido de grandilocuentes discursos y por supuesto de disputas con la oposición y varias cabezas de la rama del poder público, como el fiscal general y la procuradora Margarita Cabello. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Presidente, por tanto, el jefe de él. Es una noche para hacer balance de los aciertos, de los desaciertos y por supuesto del momento de crisis que es la fotografía que vive el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Altas y bajas, la movilización, la lucha de clases, el balconazo, los aliados, el rompimiento con sus aliados, así ha sido el primer año agitado del presidente Gustavo Petro, el mandatario de los colombianos que a pesar de los líos de sus familiares ha tenido este año decidir no renunciar a cambiar a Colombia de acuerdo a su visión, un país progresista. Oscar Felipe Agudelo, periodista de Zona Franca, hizo una recopilación con algunos de los principales momentos de este primer año de gobierno del presidente Petro. Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. El 7 de agosto de 2022 será recordado como el día que llegó a la Casa de Nariño el primer presidente de izquierda. Ese mes, Gustavo Petro nombró 18 ministros, hizo gabinete paritario. Pero actualmente de ese gabinete queda poco. En este momento estamos hablando de 10.000 billones. Solo hay 6 de los 18 ministros que llegaron con él en agosto. A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos. Y del gabinete paritario apenas queda la historia. Lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita. Además del desbarate ministerial, el presidente Petro ha tenido que lidiar con varios hechos, los escándalos. Por ejemplo, el de su círculo más cercano. Esta mierda que yo sé, que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres. Yo hice lo que Osama Bin Laden, cuando tumbó la torre gemela, le importaba una monda la imagen. Sus familiares. Utilizando de mala fe mi nombre,
utilizaron la buena fe de los extraditables para hacer negociaciones por debajo de la mesa. Y quizá el más doloroso, el de su hijo Nicolás Petro. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración. Entre escándalos familiares y hasta señalamientos que dineros ilícitos llegaron a su campaña, el presidente Petro ha seguido con su ambiciosa agenda de reformas sociales. Y apareciera el campesinado como sujeto de derechos en el país. Inició con una fuerte y aceitada maquinaria en el Congreso de la República de la mano de Roy Barreras. Con ese impulso logró quizá su más grande victoria en el legislativo colombiano, la aprobación de la reforma tributaria. Es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas. Pero poco a poco la coalición en el Congreso, como el gabinete ministerial, se le fue desbaratando y no logró aprobar reformas clave como la laboral, pensional, la de salud y contando. Que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios. Así ha sido el primer año del presidente Gustavo Petro, un año lleno de discursos frecuentes, llegadas tardes y constantes incumplimientos. No me ponga a pelear porque me votan mañana. Bueno, yo feliz, pero bueno. Y además, con constantes peleas con las cabezas de los entes estatales y grandes empresarios del país. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, Presidente, por tanto el jefe de él. Esa ha sido la carrera de obstáculos del presidente Petro en su primer año de mandato. Ahora pide apoyo popular y no baja los brazos en su objetivo de lograr sus reformas sociales. En su segundo año ya ha anunciado que vendrán más reformas. La sociedad realmente ejerce la libertad de expresión, es en la movilización. Para esta noche de reflexión, para esta noche de recapitulación, hemos invitado a Óscar Ortiz, es analista político, abogado, exar anticorrupción, gestor de la Séptima Papeleta. Doctor Ortiz, buenas noches, un gusto saludarlo. María Camila, muchas gracias por la invitación, muy amables. A usted por aceptar este diálogo. Está con nosotros el representante del Pacto Histórico por Bogotá, Gabriel Becerra, un muy destacado parlamentario, congresista de esa coalición que es la coalición de gobierno. Representante, un placer, buenas noches. Gracias, María Camila. Mi saludo especial a los invitados, a la opinión pública. Y estamos aquí de cumpleaños. De cumpleaños. Este es el primer año del mandato del cambio, del mandato del presidente Petro. Nos acompaña esta noche Juan Manuel Flores, es periodista de La Silla Vacía. Cubre el poder en la Casa de Nariño, precisamente cubre al presidente Gustavo Petro. Su mandato, Juan Manuel, un gusto saludarlo, bienvenido. María Camila, un gusto estar aquí y bueno, para analizar este año tan lleno de cosas, ¿no? Un año muy agitado, representante Becerra. ¿Cuál es su reflexión a un año de llegar al poder el presidente Gustavo Petro? Un año convulsionado, un año agitado para ustedes. Pues nosotros tenemos un balance que sobre todo resalta aspectos positivos de este proceso de cambio. Nosotros somos conscientes que siendo el primer gobierno progresista y de izquierdas en décadas, y yo diría que prácticamente en toda la vida republicana, sería muy ingenuo pensar que nosotros llegamos al gobierno y que eso es igual a tener el poder. No, nosotros ganamos el gobierno. El poder sigue siendo una estructura que en muchos de sus aspectos fundamentales no se ha tocado y que en consecuencia van a ser obstáculos que tenemos que superar. Adicionalmente, aunque hemos hecho ejercicios de gobierno en ciudades capitales, hemos formado una generación de cuadros directivos, se ha demostrado eficiencia y eficacia en muchos casos, pues también es un proceso que no está exento de errores. Por el momento, lo que yo quiero resaltar es que nosotros nos planteamos como proyecto político ganar la presidencia de la República después de un estallido social para transformar a Colombia. No quisimos ganar la presidencia simple y llanamente para cambiar los rostros del gobierno. Y cambiar a Colombia implica tocar intereses, tocar el statu quo. Y el proyecto histórico que nos hemos planteado para esta etapa, nos lo dijo el presidente, es el de las reformas. Y las reformas son democratizar la economía, democratizar la política, democratizar la política de relaciones exteriores. Y si usted mira en detalle las metas que nos propusimos en esta primera legislatura, María Camila, tal cual como lo expresaba el informe de ustedes, se han hecho cosas muy importantes. 18 billones de pesos en una reforma tributaria, un plan nacional de desarrollo que hace un esfuerzo por empezar a dar un viraje a la vieja política y construir una nueva política,
todo lo que representa una voz distinta en el escenario internacional, con el protagonismo del presidente Petro, abrir las relaciones con Venezuela, trabajar en una lógica multilateral, no en una lógica unilateral, contribuir a que haya también justicia social, y creo que en este periodo ha sido muy importante el tema del campo. Hemos logrado, en los días anteriores estuve en Sucre y estuvimos lanzando el Sistema Nacional de Reforma Agraria, se ha subido el presupuesto para educación. ¿Las expectativas de ustedes, de los integrantes de la coalición, se cumplieron o llegaron a la mitad? La bancada está contenta porque casi que a manera de check-in, uno puede decir que el 90% de la agenda legislativa y una buena parte de lo que se propuso el gobierno se cumplió, pero después del 8º mes, cuando ya empezó la resistencia de ese statu quo contra el proceso de cambio y se rompe la coalición, hay que decir que ha empezado un nuevo tiempo y vamos a evaluarlo sobre todo en este nuevo año. Doctor Ortiz, su lectura de este primer año de ejercicio de poder de gobierno del presidente Petro. Pues ha habido cambio, pero más en reversa que quinta. Ha sido apenas una inercia de una reforma tributaria y un plan de desarrollo que se aprueba, porque si el Congreso no lo aprueba, lo expide por decreto del presidente de la República, y los anuncios de reforma no han generado esperanza, sino incertidumbre. Lo positivo es que nuestra democracia ha hecho que la ciudadanía se haya movilizado sin romper un vidrio, sin dañarle la piel a nadie, sin una gota de sangre, pidiendo la protección y el acompañamiento de la fuerza pública, y de manera pacífica ha expresado sus inquietudes, y los partidos políticos que recibieron un mandato en el Congreso distinto al del presidente de la República han cambiado su posición, a pesar de que fueron elegidos con una agenda distinta, ya que el mandato del legislativo de marzo del 2022 tuvo pues apenas 20 curules de 108 en su bancada directa, y por afinidad las de las FARC, el Partido Verde y los partidos tradicionales que tomaron la determinación de darle un compás de espera, pero el presidente no pareciera que hubiera tomado buenas clases de cívica en Zipaquirá. El mandato del Ejecutivo es distinto al del Legislativo y hubiera tenido que ser mucho más persuasivo, deliberante, que le gustara escuchar más a los demás que a sí mismo para poder lograr unas reformas que fueran propiamente avances y no retrocesos. Y ello ha generado que en el Congreso pues no se produzcan los acuerdos necesarios, y por eso es muy exigua la aprobación de reformas, y más bien generan preocupaciones sobre la salud. La gente no quiere perder la libertad de escoger quién le brinde un buen servicio de salud. La ejecución presupuestal es excesivamente baja, eso también es histórico. La seguridad, estamos viendo que después de 20 años ya hay alcaldes que están no solo despachando fuera de su municipio, sino incluso ya en norte de Santander un alcalde renunció por miedo, porque no hay condiciones para la seguridad propia de su familia. Entonces hay un desfase muy grande entre el audio y el video. Si uno cierra los ojos y oye al presidente Petro, es poético. Pero si abre los ojos, el video muestra una realidad muy distinta, y por eso el impacto en las encuestas, en la movilización ciudadana, que ya encuentra eco en los partidos políticos y se ve de cara a las elecciones. María Camila, yo solamente quisiera hacer un apunte. Yo creo que Óscar está mintiendo descaradamente, porque si yo soy un joven universitario y estoy en la universidad pública, y veo cómo un gobierno es capaz de garantizar la gratuidad durante este semestre y aprueba una ley en el Congreso de la República para mantenerlo. Si veo que cuando se aprueban las adiciones presupuestales se sube en 1.300.000 el presupuesto de la universidad, la adición más grande en los últimos 30 años. Si yo trabajo en el campo y veo que cuando se hace la adición presupuestal me suben 4 billones de pesos, yo no estoy hablando simplemente de comentarios, estoy hablando de hechos. Cuando usted va a los hospitales militares y mira las cifras de hace unos años, con la cifra de los heridos y con los muertos en combate que hay hoy,
es distinto. Ahora la guerra no ha terminado, mantiene un conflicto. Entonces yo lo que no voy a aceptar, gobernadores sobre la seguridad del país. Lo que no voy a aceptar es que se haga un debate con mentiras. Vamos a las cifras. Vamos a las cifras. Porque lo que se quiere es cabalgar sobre un discurso para legitimar un gobierno que yo no voy a defender a ultranza porque creo que se han cometido errores y ya vamos a hablar de ellos. Ya vamos a hablar de los errores. Pero yo creo que en seguridad hay un desafío, hay una apuesta, creo que hay cifras que han empeorado, pero creo que hay cifras que también han mejorado. Sí, doctor Ortiz. Nuestra democracia, a partir de la 7ª papeleta de la Asamblea Nacional Constituyente, estableció que en el ordenamiento territorial no solo hubiera descentralización, sino autonomía. Por eso ahora se eligen por voto popular los gobernadores, hay revocatoria del mandato. Y este gobierno no escucha no a los ciudadanos, sino a los mandatarios de los municipios ni de los departamentos. No es capaz de cumplir ni siquiera la agenda y los alcaldes y los gobernadores tienen que hablarle directamente a la opinión pública porque no encuentran ni en los ministros, ni siquiera durante el momento de la elección y la posesión, sino ya en el ejercicio, un diálogo con eficacia para lograr que haya una respuesta en materia de orden público cuyo jefe de Estado y de gobierno tiene un liderazgo y unas responsabilidades con la fuerza pública, con las fuerzas militares y de policía, que también efectivamente no son heridas porque las tienen resguardadas y es las organizaciones armadas al margen de la ley, en virtud del Pacto de la Picota y otros ofrecimientos, los que están libres por el territorio con una serie de delitos, amedrentando a la gente. Juan Manuel, su lectura, que es una lectura de quien acompaña al presidente Petro en sus visitas nacionales e internacionales. ¿Cuál es la fotografía, cuál es su termómetro de este primer año de gobierno del presidente Petro? Sí, María Camila, yo creo que la temperatura está un poco entre la mitad de Oscar y Gabriel, en el sentido de, esa es la tensión de este año, esa tensión de los dos países y de los dos Petros ha sido la que se ha vivido este año y ha sido también el presidente enfrentado a sus propios matices y a sus propios cambios de ritmo, ¿no? Entonces él arranca con una coalición en la que invita a sectores que nunca participaron de su proyecto político, Cecilia López, José Antonio Campo, Alejandro Gaviria, que llegaron al final y que tenían, digamos, unos reparos sobre algunas reformas que él mismo había prometido. Y su primera respuesta, a diferencia de lo que quería alguna de su base más radical, no fue deslegitimar las críticas que estos ministros le hacían internamente, sino una especie como de silencio táctico. Dejemos que los ministros, un poco Carolina Corcho y Alejandro Gaviria, discutan entre sí en el Consejo de Ministros y yo me guardo cuál es mi verdadera posición. Lo que pasa es que llegó un punto en el que él sacó su verdadera posición y su verdadera posición estaba mucho más cerca de sus luchas históricas. Pero creo que hemos visto todo el año un presidente que está en esa tensión. Usted habla de los dos Petros. ¿Cuáles son los dos Petros que usted ve? Yo creo que hay un Petro popular de La Guajira, que se va a gobernar una semana La Guajira, que llena 50 plazas en campaña, que le cancela a los gremios para ir a reunirse con campesinos, en esto de los temas de la agenda, que no siempre han sido incumplimientos, digamos, de me pierdo, a veces han sido incumplimientos de priorización. ¿De los 83 o de los 90? Eso lo sacamos nosotros, justamente. Sí, por eso. Pero a lo que iba es que nosotros también ahí contábamos que no todo es que incumple muchas veces esa agenda privada, pero muchas veces también es vamos a priorizar este evento, aunque le han incumplido mucho a las comunidades, doctor Gabriel. Pero entonces, uno es ese Petro popular y otro es el Petro en un escenario de poder en el que no había estado nunca, con unos ministros que vienen del movimiento social, de los sindicatos, de un montón de escenarios que solían estar al otro lado y que llegan, y ahí puede haber un poco de lo que pasa con los indicadores de ejecución presupuestal, llegan a unos roles de ejecución en los que no siempre han respondido. Entonces hay como dos Petros, el Petro de Palacio, que todavía no se acomoda muy bien, que él mismo lo dice, que le parece un palacio frío. El Petro donde es cómodo él, que es el sector popular. Y el Petro popular, que ya no puede ser lo mismo que era. Porque cuando él llega a un lugar como La Guajira, y lo vi cuando estuve allá con él quiere ser este líder de masas, pero él es el presidente. Y hay una distancia, hay una frontera que pone ese rol y sobre todo los resultados de ese rol frente a, por ejemplo, los líderes wayú, que no lo recibieron con vítores, sino
con reclamos muy duros de usted no nos está escuchando. Juan Manuel toca y pone sobre la mesa un nombre y es el de la ministra Carolina Corcho. Usted quería hablar de los desaciertos o de los errores que se cometieron durante este año. ¿Por cuál comenzaría usted? Bueno, yo no incluiría dentro de los desaciertos el nombre de la ministra. ¿Por qué? Porque en últimas un presidente tiene que gobernar con quien interprete su programa de gobierno. Y la ministra cuenta con los antecedentes y con la trayectoria suficiente para decir que se puede o no estar de acuerdo con ella, pero que era una mujer con las capacidades, y lo es, para enfrentar el desafío de una reforma a la salud, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en este año se ha dejado ver algo, María Camila, no solamente en el sector de la salud, sino en otros campos. Y es que hay un sector del poder en este país que se resiste a las reformas. Y yo creo que aquí, en este nuevo año, se va a tensionar una situación en la sociedad colombiana. Si es posible hacer las reformas de manera concertada, es que cuando el presidente nos dijo a nosotros, el presidente del Senado va a ser Roy Barreras y no Alexander López, estaba lanzando un mensaje. Nosotros necesitamos un puente. Un operador político. Con otra realidad política, por lo que decía Óscar, porque la mayoría del Congreso no es nuestra y porque nosotros ya no somos simplemente la organización que estaba en campaña para la izquierda, para el sector progresista, para las mayorías de Colombia. Pero fíjense que cuando yo le mencionaba a la ministra Corcho, no era porque su nombramiento resultara un nombramiento incorrecto, no, sino porque ese fusible, como ella se autodenominó, terminó siendo finalmente la que implosionó la coalición de gobierno. No fue un precio alto para el presidente ese desgaste, o 9 meses aproximadamente en ese tire y afloje con los partidos. El presidente sacrificó una ministra, podríamos decirlo, para intentar un acuerdo con otros sectores. Le concedió eso, que desde el punto de vista humano, pero bueno, todo el que aspira a ser ministro debe ser consciente que entra allí a eso. Y lamentablemente no fue posible. O sea que el error fue sacarla. No. El error es todavía en ciertas cosas tener una expectativa con una élite política que se resiste a cambiar. Pero esa misma élite fue la que el presidente arropó y llamó a la coalición de gobierno. Sí, porque yo creo que ha actuado el presidente con honestidad y hablándole al país. Nosotros estamos dispuestos a gobernar con liberales, nosotros estamos dispuestos a gobernar con conservadores, pero no nos pidan que para gobernar nosotros renunciemos al proyecto de cambio que votó la ciudadanía. Yo lo que aspiro es que los congresistas ahora vayan al Catatumbo, vayan al Guaviare, vayan al Cauca y le digan a los campesinos que no tienen servicios de salud. No estuvimos de acuerdo con la reforma a la salud, porque como dijo el presidente, ese sistema tal como está va a estallar y los responsables no vamos a ser los del gobierno porque hemos insistido en una reforma y ellos tendrán que decirle a esos campesinos que se atravesaron a una reforma que les iba a permitir atención primaria en salud. Doctor Ortiz, en la lista de errores o de malas decisiones, ¿qué metería usted? Hay una estrategia muy bien implementada que le considero distintiva. Le imprime un sello de identidad a este gobierno, que es que la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza, y por eso el desfase entre el audio y el video. Entonces, pero ya empezó en muchas áreas. La entrega de la renta ciudadana a más de 500.000 personas es un hecho. Ahí se ve perfectamente un cambio, ya vemos a la gente haciendo filas que hace años no se veía. Ya no hay filas, como quedó comprobado, que era más una campaña. Que el sector privado desempeñe actividades de cooperación con el sector público. Ha aumentado la inversión extranjera durante el último año. Esa estrategia ha hecho que la gente tenga frustración para quienes votaron con gran confianza y esperanza en que hubiera cambios positivos, y para quienes efectivamente tenían inquietudes, pues se las confirmen. Entonces no hay ni reforma a la salud, sino deterioro de orden público, de empleo, ahí no hay mayor actividad. Ya lo conocíamos en Bogotá, cuando Alejandro Gaviria, miembro de su equipo, dijo que iba a estar encerrado en el Twitter, que iba a haber inacción, etcétera, no era que estuviera con iluminación de pitoniza,
sino que tenía un déjà vu de lo que ya había visto en Bogotá. Es lo que pasó. El doctor Gaviria tiene otra idea más de como la un bombero política cuando social. fue un pirómano que ayudó a elegir a este gobierno a sabiendas de que esas eran sus características de irresponsabilidad y que ve al derecho, a la Constitución, que son acuerdos políticos democráticos convertidos en normas, como el enemigo interno. Y por eso su choque con las otras ramas del poder público, empezando por el propio Congreso. Te voy a dar un Porque quieren ejemplo, ponerle Oscar. su mandato del Ejecutivo al Legislativo y por eso no puede operar y por eso perdió con NAME y no... Pero yo no con su creo que haya candidato. choque. Mire, yo estuve en reuniones con el gobierno, con el ministro Prada, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el presidente del Consejo de Estado, y fuimos capaces de sacar adelante la jurisdicción agraria y sobre todo la jurisdicción agraria con la Corte, pero también sacamos adelante el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derechos y la sacamos por consenso. Ese es un buen ejemplo. También sacamos por consenso el plan de desarrollo, que si bien es cierto nosotros lo podíamos despedir por decreto, salió con un respaldo total del Congreso de la República. La reforma tributaria la sacamos. Yo creo que en su sana lógica de los partidos de oposición esperaron tener un arranque, construir acuerdos, pero cuando ya íbamos a tocar intereses como los negocios de la salud que tocan 87 billones de pesos al año, cuando íbamos a tocar los intereses de los fondos privados que tocan muchísimo más dinero, pues sencillamente dijeron, no, señor Petro, hasta allá sí no vamos porque es que nosotros estamos con otra concepción de la seguridad social. Por eso el doctor Gaviria no avanzó en la reforma educativa por una razón, porque él tiene la idea, él tiene la idea de que la financiación de la universidad debe privilegiar lo que venía haciendo Santos, la demanda y no la oferta, y eso le impedía avanzar. Y por eso se fue, por eso el presidente Petro dijo, ministro que no haga caso, ministro que se va. Juan Manuel, en la lista de errores, de malas decisiones, de mal enrutamiento del gobierno, ¿qué metería usted que ha estado muy cerca del presidente? Yo creería que el problema de Petro no han sido los temas que ha puesto en la agenda. De hecho, en eso empezó bastante bien, ¿no? O sea, abrió debates públicos que en Colombia no se daban de esa manera, sobre cómo debía ser el sistema de salud, sobre el tema de tributación el año pasado, sobre el tema de pensiones. Política, que fue un gran éxito. No, la reforma política fue un gran fiasco, pero poner los temas para Petro nunca ha sido una dificultad. Petro, digamos, es alguien muy convencido del poder de la comunicación. Es un gran comunicador. Y además está convencido de que ser político es ser comunicador. Lo dijo explícitamente en la entrega del premio Simón Bolívar el año pasado. La cuestión de Petro es que es alguien que tiene un talante personal que le cuesta estar conectado con el día a día. Y ese talante personal que le cuesta estar conectado con el día a día a veces obstaculiza la relación personal. Es una cosa, parece pequeña, pero la relación personal en los pasillos de la Casa de Nariño afecta al gobierno hacia afuera. Y que un ministro que puede tener reparos, pero que puede de pronto querer estar en un gobierno de coalición de centroizquierda, como José Antonio Campo, como Cecilia López, no hablemos de Alejandro Gaviria, por ejemplo, que no puede hablar con el presidente, que tiene una inquietud, que tiene una disputa con la Agencia Nacional de Tierras. La ministra Patricia Ariza, la exministra de Cultura, que dijo que por lo menos solo una vez habló con el presidente Petro desde que estuvo en ese cargo. Entonces lo que hace Petro en esta cosa de poner grandes temas, pero no estar ahí en el día a día como este jefe que te mide resultados, es delegar. Lo hizo en la alcaldía de Bogotá, con Augusto Rodríguez, que era un poco su sombra y la persona que estaba en todas partes. No solo... Con la ministra Corcho que la sacaron de la nómina del distrito. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Porque Corcho no era cercana a Petro en ese entonces, simplemente era como cercana a su línea política. Acá lo hizo con Laura Sarabia, y lo que pasa cuando alguien se concentra tanto es que si esa persona se cae, el gobierno entra un poco en crisis interna, y no estoy hablando de crisis... ¿Crisis interna es desgaste? Crisis interna es desorden, es qué hacemos, cuál es la línea que estamos siguiendo. Usted ve... Y paranoia, y reuniones de ministros leales a las que no invitan a ministros no leales. O sea, reuniones de la ministra de Minas, Irene Vélez, de Daniel Rojas de la SAE, de Guillermo Alfonso Jaramillo, a la que no invitan a Mauricio Liscano, a Luis Fernando Velasco, porque vamos a definir quiénes sí estamos acá y quiénes no. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con este estilo gerencial, pero también y en eso cubriendo de cerca un proyecto como el de Petro, es evidente, con
con una oposición muy grande. O sea, porque realmente una oposición no política, curiosamente, sino, ahí quién lo diría, de un establecimiento que entra en tensión y que yo creo que era natural. Sí, ya vamos a hablar justamente de ese que es el capítulo de la oposición, que creo que es la fotografía reciente. Plantea el representante Gabriel Becerra un segundo tiempo. Dice él, todo comenzó a desmoronarse en el 9º mes, cuando se rompe la coalición de gobierno, y habla de un segundo tiempo. ¿Qué tan desgastado llega el gobierno a ese segundo tiempo? Pues el presidente se autopropina ese golpe, porque el 24 de abril o el 25 de abril en Zarzal da por sí y ante sí terminada la coalición. Entonces los pocos o los supuestos integrantes de otros partidos dentro del gabinete a quienes no escuchaba, los echa. Entonces quiere, digamos, hacer un gobierno exclusivamente petrista, más incondicional, menos deliberante, que estrecha la posibilidad de comunicación con la sociedad en general y desde luego en el propio Congreso. Entonces eso lo pone en calzas prietas, le facilita la comodidad de que no haya debate interno, pero lo aleja de la sociedad, y es que no levanta la mirada de la pantalla del teléfono y entonces se tropieza permanentemente. Pero... y por eso no logra sacar adelante la gente. ¿Qué tal, por ejemplo, una reforma que en realidad era la peor contrarreforma a la Constitución del 91, que nos iba a pasar de un sistema democrático de elección popular del presidente de la República prácticamente uno parlamentario, donde los congresistas no solo podían ser ministros, embajadores, presidentes de Ecopetrol, sino que podían volver? Si no es por una movilización ciudadana, incluso vía redes de comunicación, que lo obligó a echarle la culpa y reconocerle los méritos a Ariel Ávila, romper el papel y echar para atrás, porque desde luego estaban queriendo erigir nuevamente en el Congreso, por la debilidad del gobierno, para convertir esa contrarreforma en el transatlántico para la reelección o la elección de presidente de Roy Barreras. No, yo creo que en un país donde la gente está tan acostumbrada a no ser consistente en sus ideas, sino acomodarse, cuesta trabajo entender a un presidente de que eso hace... sabe Armando Benedetti y Roy Barreras saben un poquito. Sí, pero el presidente no. El presidente tiene... lo que para algunos es un defecto, para otros puede ser una virtud, que es una consistencia. Él tiene un proyecto de país y de transformación de esta sociedad y lo defiende. Si yo te dijera, como miembro del Pacto Histórico, si hay algo que no le gusta a la gente del Pacto Histórico, a su bancada, a su base, es saber que se ganó el gobierno y que aún en los territorios siguen gobernando los mismos. Siguen existiendo representantes de partidos tradicionales, incluso de la oposición. Pero esa es la democracia, representante. No, pero la democracia también es que cuando tú ganas, gobiernas con los que ganaron. Pero la actitud del gobierno no ha sido la de salir a echar a todo el mundo y demás. Y eso, en mi opinión, representa un riesgo bien grande. ¿Por qué? Porque los gobiernos en el segundo, tercer, cuarto nivel tienen una lógica burocrática. Mucha gente esa es de planta, que viene de gobiernos anteriores, que te ralentiza la ejecución del gobierno. Tú manejas ministros, viceministros, pero hay funcionarios que el mismo presidente ha planteado, y creo que también ha pasado con funcionarios de confianza que el gobierno ha colocado, que no entienden cuál es el proyecto que ganó en las elecciones. Y que lo que quieren es llegar al gobierno en las elecciones presidenciales. Y que lo que quieren llegar es al gobierno simplemente en una lógica transaccional, a hacer lo mismo que estaban acostumbrados a hacer. No sé si transaccional, pero quiero darle un nombre por ideología. Alejandro Gaviria se fue porque no compartía el pensamiento del Pacto Histórico. Yo respeto mucho al doctor... Se fue Belisa Ruiz, que era viceministra de Minas, también por esa misma situación. Y la lista es larga de funcionarios. Pero es coherente, María Camila. Si no ganaron las elecciones... El presidente se sentó con una persona, con un liderazgo como el doctor Alejandro Gaviria, que fue candidato presidencial, y le dijo: yo quiero que tú te pongas al frente de la reforma educativa. Y hubo un punto en el cual no solamente frente a los temas educativos, sino sobre todo frente a los temas de salud no hubo coincidencia. Y el presidente se sentó con el doctor Gaviria y dijeron: mira, hasta acá llegamos porque se ha perdido un poco la confianza. Pero Gabriel, ahí no todo ha sido como
infiltrados que no están del todo de acuerdo con el proyecto. El doctor Gaviria no era un infiltrado, era un aliado con el cual se acordó participar en el gobierno. Un aliado que hoy está un poquito arrepentido. Hablemos, por ejemplo, de la ruptura de la coalición. El detonante de la ruptura de la coalición fue un artículo que el mismo gobierno no se movió para gestionar en la discusión del plan de desarrollo, pero no solo por la ministra de Agricultura, que es cierto, la ministra de Agricultura no se movió para ese... Pero no solamente fue ese artículo. También por los representantes, o sea, Tamara Argote, y usted lo sabe bien, no se movió para presentar ese artículo, y el presidente, además, en un intento anterior a ese artículo, trató de crear una especie de injerto ahí que era como una expropiación que no decía expropiación administrativa, ágil y sin proceso judicial, que terminó también rompiéndolo con su ministra de Agricultura. Entonces, cuando hablaba de los dos Petros, los dos Petros pero no son el creo popular... que fue solamente ese tema de agricultura. Pero ese fue el detonante del día, Zarzal. El presidente vio también que no había lealtad frente al tema de la reforma a la salud, porque... O a la reforma laboral, porque yo conozco a la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo se ha sentado con los gremios. La ministra de Trabajo se ha sentado con los voceros de la OIT. La ministra de Trabajo se ha sentado con el movimiento sindical y han acordado un contenido de una reforma. Esa es una actitud democrática, constructiva. Pero cuando se va a la comisión, sencillamente se ausentan de la comisión, hacen vacío y no apoyan lo que ellos mismos en un 80% han ayudado a construir. Se ausentan los congresistas, que se hundió por ausentismo, por falta de quórum, pero también se ausenta la ministra que estaba en España. Sí, seguramente, que estaba naufragando esa que era una reforma importante para el presidente Petro, como lo es el tema de la paz total. Ese sí que ha sido uno de los grandes apuestas del presidente Petro. La semana anterior, el cese al fuego bilateral que se anunció con el ELN fue la invitación que hizo el presidente a esa guerrilla, a dejar las armas. Es una invitación, es un paso en esa construcción de la paz total que se da en medio de la turbulencia política por cuenta de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Petro. Vamos a hablar en instantes de él. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Así que, hermanos, ¿qué esperan? La revolución está al frente. La revolución está al lado de la vida. Las armas no son sino instrumento de la muerte. Déjenlas que se oxiden. Estamos de regreso en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros esta noche de lunes atípica por cuenta del festivo en Colombia, uno de los momentos más difíciles, más duros que ha tenido que afrontar el presidente Petro, además del de su hijo Nicolás Petro, fue cuando anunció el fin de la coalición que logró armar, donde se hablaba de mayorías, donde se hablaba de ese poderío que tenía en el Congreso, aplastante mayoría para sacar adelante sus reformas. Pero hablando de Nicolás Petro, quiero que hablemos de legitimidad, sobre todo el tema de corrupción, representante Becerra, para hablar de esa bandera del presidente Petro, como alcalde, como congresista, de más de 20 años como congresista, la corrupción. Hoy, cuando se han conocido más detalles de la declaración de Nicolás Petro, que no es de la oposición, que hace parte o hacía parte del pacto histórico, ¿cómo queda el presidente Petro en esa lucha contra la corrupción? Nosotros no vacilamos en condenar todo hecho de corrupción, así el implicado sea el hijo del presidente. Y creo que lo hacemos por las mismas condiciones que lo hace el presidente, que además tiene que cargar con un dolor de padre que es prácticamente inevitable. Y es que nosotros hemos luchado, y no lo digo solamente en mi generación, sino en generaciones anteriores y enteras, para combatir ese cáncer de la sociedad colombiana. Y mal haríamos si representamos un proyecto de renovación, aprobar o justificar actos de corrupción. Son 50 billones de pesos, más o menos, lo que se calcula que se roba la corrupción al año. Yo sé que no se ha hecho el mismo énfasis, sobre todo en la agenda mediática, sobre otros casos de corrupción que implican familiares y demás, y sobre el caso del presidente hay sobre todo no es el caso. Aquí hemos hablado de Oscar Iván Zuluaga, hemos hablado en su momento del expresidente Juan Manuel Santos, es decir, aquí no nos damos por aludido porque aquí hemos dado esas discusiones. Que esté yo acá es muestra de que ustedes actúan con un pluralismo que es como debe ser en la libertad informativa. Pero nosotros en eso lo que hemos dicho es, hoy, tal cual las audiencias que han sucedido la semana anterior, no hay una prueba que diga que los dineros que hipotéticamente, porque hay que esperar un fallo de la justicia, ninguno de los que están en esta mesa es juez,
hayan ingresado a la campaña del presidente. Porque nosotros hicimos una campaña, y la ciudadanía no me dejará mentir, donde tuvimos que hacer vacas, tuvimos que hacer sancochos, ollas comunitarias, hacer todo para lograr vencer una maquinaria tradicional. Nosotros reiteramos la postura, que no le quede ninguna duda a la ciudadanía. Si hay un corrupto, sea del partido que sea, y más si es del partido de nosotros, debe ser castigado. El presidente uruguayo histórico Mujica decía algo que yo aprovecho para decirlo acá, para toda la sociedad y sobre todo para los que somos de izquierda y progresista. Si la gente quiere hacer plata, no se meta a la política. Pero Gabriel, no todo fueron ollas comunitarias, ¿no? Y todo se sabía desde la campaña. Por ejemplo, La Silla Vacía publicó un video del acceso VIP de Euclides Torres al apartamento de Petro. Es el clan Torres que salió a de los Torres del Atlántico el día de la campaña. O sea, estaba Euclides y creo que no estaba usted en la casa de Petro celebrando. Si usted ve la foto esa que salió en la audiencia de la semana pasada, no hay ningún dirigente representativo de la izquierda. La izquierda no está en esa foto. Pero ellos sí estaban en la campaña. Pero ellos sí estaban en la campaña y no los condenamos porque hay que esperar que un juez los condene, los procese, tengan garantías, debido proceso y todo lo demás. Estoy de acuerdo. Pero no somos nosotros los que hemos sacrificado generaciones enteras, incluso con la vida, a los que se nos pueden dilgar, ni al presidente que ha tenido que sacar a su familia, que ha dado debates contra las mafias, que ha dado debates contra la corrupción, que le ha costado casi su propia vida, los que hoy vamos a terminar entonces supuestamente como los corruptos de Colombia. Yo estoy de acuerdo con usted, tanto el presidente Petro como quien resulte involucrado tiene derecho al debido proceso y respetarle, no entrar aquí en el simplismo, si me perdona la expresión, de pedir la renuncia como lo hicieron en su momento con los expresidentes cuando ustedes, que hoy son partido de gobierno, son oposición. Bueno, yo nunca caigo en eso porque soy abogado y sé que hay derechos. Esto es un tema bastante complejo y creo que va a seguir dentro de unos 28 años. El presidente Petro será recordado un poco como el presidente Samper. ¿Usted cree que son comparables? Sí, tiene muchas similitudes. Yo conocí a Gustavo Petro en la época del proceso 8000. Yo demandé... ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? Yo era como ciudadano, ya habíamos hecho la 7ª papeleta, impulsado nuevas leyes, la reforma Petro del Congreso. ¿Estaba en el Congreso? El presidente estaba en el Congreso y nos reuníamos a veces en la casa de Ingrid Betancourt y con otras personas. Yo demandé una parte de la ley quinta que establecía que la Cámara de Representantes tenía derecho a votar de manera secreta la decisión de archivar o no el caso Samper. Yo le pedí al presidente de la Cámara de Representantes que inaplicara, por ser evidentemente inconstitucional, esa disposición. Dijo que no, la demandé ante la Corte, pedí urgencia nacional y por eso la Corte rápidamente falló ese caso, concedió la razón y obligaron a votar de manera pública y nominal, y por eso pudimos conocer los nombres de los 111 congresistas que resolvieron archivar el proceso. Y como señala el representante, los que se ponen a la defensiva tienen un viejo truco ya, de hace 28 años, y es, cuando se habla en política, hablan solo de derecho, y cuando se pasa a derecho, se habla solo de política. Eso se lo inventó el doctor Cancino, defensor del expresidente Samper. Y entonces ese truco ya no lo conocemos. Lo que es paradójico es que a las 6 de la mañana del viernes pasado, el presidente Samper, que era criticado por el presidente Petro en los años 90, quiere ser ahora el Serpa de Petro. Y entonces quiere ser el principal defensor de esa causa, cuando es evidente que no es simplemente de un hecho particular lo que tenía que ver con la conducta que se le está endilgando penalmente al diputado Petro. El diputado Petro, hijo del presidente Petro, estaba en la campaña y están los videos. Es que lo nuevo no es lo de la semana pasada. Tenemos desde la campaña los Petrovideos, tenemos los hechos de Marelvis, tenemos lo que dice Benedetti, tenemos lo que dice Laura Sarabia, habla de 15.000 millones, sabemos de las bolsas, sabemos de las maletas, todo eso se va juntando. Desde luego hay que tratarlo institucionalmente. Pero una parte es lo penal, otra propiamente lo político, otra parte lo ético. Y una cuestión no excluye la otra y toca irlo llevando institucionalmente para que se deriven todas las consecuencias. Juan Manuel, ¿cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en la audiencia contra Nicolás Petro y todo el coletazo hacia la campaña del presidente?
Bueno, no, yo creo que es un contexto de un presidente que ha tenido unas tensiones con el fiscal, políticas. Ahora que hablamos de saltar del derecho a la política, ha tenido unas tensiones políticas evidentes. Es evidente que el fiscal Francisco Barbosa es amigo personal del expresidente Iván Duque, eso es un hecho. Y lo cual no quita que también hay una serie de hechos frente a Nicolás Petro y una reacción interesante del presidente que contrasta, si ustedes recuerdan, con la que tuvo con el caso de Laura Sarabia, en la que hay unas presuntas chuzadas ilegales y bueno, y un polígrafo a la ex niñera de Sarabia, y Petro sale en la defensa, y Petro sale en la defensa inmediata de su funcionaria, lo cual muestra como su talante frente a cuando los escándalos son en su gobierno. Y con Nicolás, curiosamente, antes incluso de la captura, hay un manto casi de culpabilidad, de que mi hijo, prácticamente dice que mi hijo reflexione sobre sus errores. Ayer decía, yo soy el primer presidente que pide que la Fiscalía juzgue a su hijo, casi que ya dando por sentado. Entonces esas dos reacciones en las que él se trata de desmarcar de Nicolás, pero defiende a Laura Sarabia, también muestra cómo va afrontando las dos mayores crisis de su El presidente le ha hablado a Nicolás Petro, que está en el búnker de la Fiscalía. Desde allí prohibió las visitas de su padre, él que ha dicho que no lo crió, y de manera casi que premonitoria, en esa primera entrevista refiriéndose a este escándalo, decía que cuando saliera de la presidencia iba a terminar sin familia. Pues hoy el primero de sus hijos le envía un mensaje en audiencia pública diciendo frente a jueces, diciendo frente a fiscales que nadie lo presiona y que está hablando de manera libre y voluntaria. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Señor juez, es para dejar una constancia que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, es para dejar una constancia que Estamos de regreso en Zona Franca, hoy lunes festivo. Gracias por seguir conectados con nosotros. Lo que veían ustedes antes del break, antes del corte a comerciales, era Nicolás respondiéndole a su padre, el presidente Gustavo Petro, que minutos antes había hablado de verdugos, había hablado de lo que estaba pasando con él ahora en poder de la Fiscalía. Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Jamás. No arrodillarse al verdugo, Juan Manuel, es la reflexión del presidente, la suya para la conversación de hoy. Bueno, María Camila, yo creo que hemos hablado de varias dimensiones, de política pública, otra de escándalos o digamos, percepción de la opinión pública. Creo que es un presidente que ha puesto unos temas sobre la mesa, unos temas de gratuidad de la educación superior, unos temas de reconocimiento de los derechos del campesinado, unos temas de reforma agraria, aún sin resultados concretos o no demasiados en un año en la vida de la gente, que deberá afrontar ahora como la decisión, como de hasta dónde sacrificar, digamos, algunas de esos intentos de cambio por una gobernabilidad que ahora queda muy afectada por el escándalo de Nicolás Petro, y es un presidente además que carga con unas sombras personales con su familia muy inquietantes. Juan Fernando Petro, que también ha sido señalado, digamos, de estar ofreciéndole beneficios a narcotraficantes en las cárceles, Verónica Alcocer y sus cuotas en el gobierno, y Nicolás Petro. Entonces se mueve entre esas dos, como entre la promesa del cambio y sus dilemas personales. Representante Gabriel. Yo quiero decirle al pueblo que tengamos confianza por los antecedentes, por la trayectoria en el liderazgo del presidente Petro. Va a ser incoluble defensor de la transformación en Colombia. Quiero decirle al gobierno en su conjunto que tiene que mejorar y que tiene que gobernar para hacer realidad las transformaciones que el pueblo nos ha delegado. Y quiero decirle a los sectores de oposición que hagamos el esfuerzo por construir acuerdos alrededor de los temas estratégicos. No se trata de que pensemos igual, se trata de responder a las expectativas de la sociedad en el tema de los derechos, en el tema de las garantías, de las libertades, de la paz. Creo que no hay que irse a aventuras que lleven a Colombia por caminos que sinceramente no quiero ni pensar
frente a una inestabilidad institucional. Doctor Ortiz. Llevamos el primer año, la cuarta parte del mandato del gobierno del presidente Petro. Es el mejor año del presidente. Faltan 3 años largos y lentos. Colombia tiene una ciudadanía madura, consciente de lo que ha conquistado, consciente de lo que puede perder. Ha estado activa pacíficamente, ha logrado que los sectores políticos reaccionen frente a sus preocupaciones y yo creo que hay que pedirle al Congreso que ejerza sus competencias y desarrolle las investigaciones en la plenaria de la Cámara, en la Comisión de Investigación y Acusaciones. Creo que hay que considerar armar una veeduría ciudadana para el proceso político, del juicio político que se deriva de la financiación ilícita de la campaña y que genera no una inestabilidad, una gran duda, pero hay que tramitarlas todas institucional y democráticamente para que efectivamente no haya más lesión de la que ya ha habido. Doctor Ortiz, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias, representante Becerra. A usted. Juan Manuel, un placer tenerlo aquí esta noche. Un placer, María Camila. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando de este primer año, hoy 7 de agosto, primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene una sombra enorme. Se llama Nicolás Fernando Petro Burgos, que es su hijo mayor, el hombre que está dispuesto, el diputado, hijo del presidente, que está dispuesto, dice él, a contarle el capítulo de la financiación de la campaña de su padre. Alrededor de este escándalo, la pregunta es: ¿cómo va a gobernar el presidente estos próximos 3 años que le quedan de gobierno de aquí en adelante? Esa es la reflexión. Llegamos al final de Zona Franca con la programación habitual de Red Más. Que tengan una feliz noche, que descansen.